Estimados participantes, nuevamente estamos en estas clases virtuales de matemática. Esta vez entramos a las operaciones con fracciones. Veremos la suma y la resta de fracciones de igual denominador. Para sumar o restar fracciones de igual denominador, se suman o se restan los numeradores y se deja el mismo denominador. Vamos a ver a continuación algunos ejemplos con respecto de suma y resta de fracciones de igual denominador. En el ejemplo 1 tenemos 3 medios más 8 medios, donde podemos observar ambas fracciones tienen el mismo denominador. Como hace un momento hemos indicado que para sumar o restar fracciones de igual denominador, solo se suman los numeradores y como denominador anotamos el mismo denominador. Sumamos los numeradores 3 más 8. Como denominador, el mismo denominador. Igual, sumamos los numeradores, 3 más 8 es igual a 11. Como denominador, el mismo denominador. Entonces, el resultado será 11 medios. En el ejemplo 2, podemos ver otras fracciones que tienen el mismo denominador. 2 décimos más 8 décimos más 12 décimos. Sumamos los numeradores y como denominador anotamos el mismo denominador 10. 2 más 8 más 12. Estamos sumando los numeradores de esta fracción. Sumando tenemos 8 más 2 es 10. 10 más 2 es 22. 22. Sobre el mismo denominador 10. Aquí nos podemos fijar que tanto el numerador como el denominador son números pares. Entonces podemos simplificar. Como son pares, entonces sacamos mitad de cada uno de ellos. Mitad de 22 es igual a 11. Mitad de 10 sabemos que es 5. Ya no se puede sacar mitad de 11 ni de 5. Entonces, una vez que llegamos a la fracción irreducible, entonces volvemos a anotar 11 quintos, que sería el resultado. Entonces, tenemos ejemplo 3. En el ejemplo 3, como denominador, anotamos el mismo denominador que es 3. Y sumamos directamente los numeradores. 1 más 5, 6. 6 más 8, 14. 14 más 11, 25. También podemos sumar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. 11 más 8 es 19. 19 más 5 sería 24 y más 1 es 25. No se puede simplificar, entonces el resultado sería 25 tercios. Aquí tenemos un ejemplo de resta de dos fracciones de igual denominador. 9 sextos menos 1 sexto.
ambos tienen el mismo denominador. Entonces anotamos 6 como denominador. Y se restan los numeradores directamente. 9 menos 1. Igual 9 menos 1 es 8. Sobre el mismo denominador 6. Si nos fijamos, el numerador y el denominador son números pares. Entonces podemos sacar mitades. Mitad de 8 es 4, mitad de 6, 3. Ya no se puede sacar más mitades, entonces como fracción resultante tenemos en el numerador 4 y denominador 3, que sería el resultado. Entonces, como han visto, cuando tienen el mismo denominador, se suman o se restan directamente. Ahora veremos la suma y resta de fracciones de distinto denominador. Para sumar o restar dos o más fracciones de distinto denominador, se reducen las fracciones dadas al mínimo común denominador y se efectúa la suma o resta en la forma definida. Aquí tengo como ejemplo 1, 5 octavos más 3 cuartos. Como podemos ver, los denominadores ya no son iguales. Aquí es 8 y aquí es 4. Entonces, en ese caso, tenemos que buscar el mínimo común denominador. El mínimo común denominador será el número que pueda dividirse exactamente entre los demás denominadores. Hay varias formas de hallar el mínimo común denominador. Una de ellas es entre los dos buscar el número mayor. El mayor de ellos es 8. Y comprobamos si se puede dividir entre el otro denominador. 8 entre 4 es 2, ¿no es cierto? Entonces, 8 decimos que es el mínimo común denominador. También se puede encontrar este mínimo común denominador descomponiendo en sus factores primos. Una vez que hemos hallado el mínimo común denominador, que es 8, este 8 se divide entre el denominador y ese resultado se multiplica por el numerador. 8 dividido entre 8 es 1 y 1 por 5 es 5. Anotamos aquí en la parte superior signo más. Estamos sumando estas dos fracciones. Con la siguiente fracción, 8 dividido entre 4 es a 2. 2 por 3 es 6. Entonces anotamos aquí 6. Ahora sumamos en los numeradores y como denominador anotamos el mismo denominador. 5 más 6 sabemos que es 11. Entonces el resultado será 11 octavos. Ejemplo 2. En el ejemplo 2 tenemos 7 cuartos más 5 octavos más un décimo. Aquí nos podemos fijar que todos los denominadores son distintos, son diferentes. Entonces buscamos el mínimo común denominador. El mayor de ellos es el número 10.
10 dividido entre 4 no se puede dividir ni 10 entre 8 exactamente. Entonces 10 no puede ser el mínimo común denominador. ¿Qué hacemos en ese caso? Descomponemos en sus factores primos. De 4, anotamos aquí, de 4, de 8 y de 10. Sacamos sus factores primos. Como podemos ver, los tres números son pares, entonces podemos sacar mitades. Mitad de 4 es 2, mitad de 8 es 4, mitad de 10 es 5. Se puede todavía sacar mitad de 2 como también de 4, menos de 5. Entonces sacamos mitades. Mitad de 2, 1. Mitad de 4, 2. Como hemos indicado que 5 no tiene una mitad exactamente, ¿no? En enteros. Aún puedo sacar mitad del número 2. Entonces, 1, volvemos a anotar, mitad de 2 es 1. 5 no tiene mitad. Finalmente sacamos la quinta. Quinta de 5 es 1. 1 es 1, 1 es 1. Entonces, multiplicamos todos estos factores primos. Ese resultado será el mínimo común denominador. 5 por 2, 10. 10 por 2, 20. 20 por 2, 40. Entonces, el mínimo común denominador es 40. Este 40 anotamos aquí. Es el mínimo común denominador de las tres fracciones. 40 dividido entre 4, 40 dividido entre 4 es 10, ya que 10 por 4 es 40. 40 dividido entre 4 es 10. 10 por 7, sabemos que es 70. Más, anotamos el signo más con la segunda fracción. 40 dividido entre 8. 40 dividido entre 8. 40 dividido entre 8 es 5, porque 5 por 8 me da 40. 40 dividido entre 8 es 5. Y 5 por 5, 25. Más 40 dividido entre 10 será 4. Y 4 por 1 es 4. Sumamos en el numerador. Como denominador, el mismo denominador. Sumando tenemos primero las unidades. 4 más 5 es 9. 9 más 0 es 9. Anotamos 9. No llevamos nada. Ahora, las decenas. 2 más 7 es 9. Entonces tenemos 99 40avos, que sería el resultado. De esta manera, señores participantes, podemos resolver cuando las fracciones tienen distintos denominadores. Continuamos con otro ejemplo. Ejemplo 3. 2 tercios más 5 séptimos más 2 21avos más 4 sextos. Para lo cual, para hallar el mínimo común denominador es 42. Entonces,
¿Cómo hemos hallado ese mínimo común denominador? Descomponiendo sus denominadores en factores primos. 6 es número par, entonces podemos sacar mitades. Mitad de 6, 3. 21, volvemos a anotar, como también 7 y 3. Tercera de 3, 1. Tercera de 21, 7. Anotamos el mismo 7. Tercera de 3, 1. Finalmente la séptima. Séptima de 7, 1. Séptima de 7, 1. 1 es 1 y 1 es 1. Multiplicando todos los factores primos, 2 por 3, 6. 6 por 7, 42. ¿Qué va a ser el mínimo común denominador? Este mínimo común denominador dividimos entre el denominador. 42 dividido entre 3. 42 dividido entre 3 es 14. 14 por 2, 28. Anotamos. Más 42 entre 7 sería 6. 6 por 5, 30. Más 42 dividido entre 21 es 2. 2 por 2, 4. Más 42 dividido entre 6 sería 7. 7 por 4, 28. Entonces, ahora sumamos en el numerador las unidades. 8 más 4 es 12, 12 más 0, 12, más 8, 20. Llevamos 2. 2 más 2, 4, más 3, 7, más 2, 9. Como denominador se mantiene el 42. Son números pares, podemos simplificar mitades. Mitad de 42 es 21. Mitad de 90, es 45. Podemos sacar la tercera parte. Tercera parte de 21, tercera parte de 45. Tercera parte de 21 es 7, porque 7 por 3 es 21. Tercera parte de 45 es 15, porque 15 3 veces nos da 45. Igual, lo que nos queda, anotamos en la parte superior, o sea, el numerador es 15 y denominador es 7, que sería el resultado. Finalmente, el ejemplo número 4. 7 doceavos. 7 doceavos menos un cuarto en la resta. Igual, aquí en la resta, de la misma forma, buscamos el mínimo común denominador entre 12 y 4. Aquí podemos ver claramente que el número mayor es 12. 12 se puede dividir entre 4, exactamente. O si no, descomponemos en sus factores primos. De 12 y de 4. Descomponemos en sus factores primos. Ambos son pares, entonces podemos sacar mitades. Mitad de 4 es 2, mitad de 12 es 6. Mitad de 2 aún se puede, es 1, mitad de 6 es 3. La tercera de 3, 1. 1 es 1. Multiplicamos todos los factores primos. 3 por 2, 6. 6 por 2, 12. Entonces, 12 es el mínimo común denominador. 12 dividido entre 12 a 1. 1 por 7, 7. Menos, como es una resta, 12 dividido entre 4, 3. 3 por 1, 3.
igual, nos indica en el numerador que es una resta, restamos 7 menos 3, 4, sobre 12. Si nos fijamos, ambos son pares, podemos sacar mitades. Mitad de 4, 2, mitad de 6, o de 12 es 6. Mitad de 2, 1, mitad de 6, 3. Ya no se puede sacar más, entonces anotamos la fracción resultante. 1 en el numerador y 3 en el denominador, que sería el resultado. Vamos a continuar ahora con la suma de números mixtos. En la suma de números mixtos, para resolver estas fracciones llamadas mixtos, se reducen los mixtos, dice, a fracciones y se suman estas fracciones como en los casos anteriores. Esto es muy importante. Volvemos a leerlo. Para sumar los números mixtos, se reducen los mixtos a fracciones y se suman estas fracciones como en los casos anteriores. Un número mixto, ya sabemos, está formado por la parte entera y una fracción. Además, en la lección anterior ya hemos visto cómo se reducen los mixtos a fracciones. Primero, para resolver estos números mixtos, tenemos que reducir el mixto en fracciones. ¿Cómo reducimos? También ya hemos explicado en la lección anterior. El denominador 4 multiplicamos por el entero. 4 por 3, 12. Sumamos con el numerador 1. 4 por 3, 12. Más 1, 13. Anotamos aquí, ¿no? 13. Como denominador, el mismo denominador 4. Más. Reducimos también la segunda fracción. 4 por 1, 4. 4 más 2, 6. Como denominador, el mismo denominador 4. Volvemos a explicar. El denominador lo multiplicamos por el numerador y lo sumamos con el numerador. 4 por 3, 12, más 1 es 13. Como denominador se mantiene 4. Más en la segunda fracción, un entero, 2 cuartos. Este 4 lo multiplicamos por el 1. 4 por 1 es 4. Sumamos el numerador 2. 4 más 2 es 6. El denominador 4. Igual, una vez que hemos reducido estas fracciones, si nos fijamos, sus denominadores son iguales. Entonces, como ya sabemos, sumar cuando sus denominadores son iguales, anotamos el mismo denominador 4. Y los numeradores se suman directamente. 13 más 6. Igual. 13 más 6 sabemos que es 19. Como denominador, 4. O sea, el resultado será 19 cuartos. O también es de 19 cuartos. Podemos transformarlo también en una fracción mixta, dividiendo 19 dividido entre 4. De esta manera.
19 dividido entre 4 aproximadamente es a 4, porque a 5 se pasaría, ¿no? 5 por 4, 20 se pasa. A 4. Anotamos como número entero. 4 por 4 es 16. Para que sea 19 falta 3. Este número 3 anotamos como numerador y como denominador el mismo denominador. Entonces tendremos la fracción resultante. En el ejemplo 2 tenemos un entero, un medio, más dos enteros, un tercio, más un entero, un cuarto. Para sumar estas tres fracciones que son mixtas, los mixtos tenemos que reducir a fracciones. Entonces reducimos a fracciones 1 a 1. Aquí tengo 2 por 1 es 2, más 1 es 3. Sobre el mismo denominador 2. Ya hemos reducido la primera fracción, más la segunda fracción. 3 por 2, 6, más 1, 7. Anotamos como numerador 7 y como denominador el mismo denominador 3. Más reducimos la tercera fracción o el tercer número mixto. 4 por 1, 4. Más 1, 5. Como denominador tendremos el mismo denominador 4. De esta manera, estos números mixtos lo hemos reducido a una fracción. Ahora podemos resolver buscando su mínimo común denominador de las tres fracciones. De 2, 3, 4. 4 es el mayor. 4 se puede dividir exactamente entre 2. Pero no se puede entre 4 y 3. 4 dividido entre 3 no se puede dividir exactamente. Entonces 4 no puede ser el mínimo común denominador. Para ello, vamos a descomponer en sus factores primos. Otra forma es duplicando, triplicando, se puede hallar también el mínimo común denominador. Por ejemplo, el doble de 4 es 8. 8 no se puede entre 3 aún. 3 veces. 8 serían 12. 12 ya se puede entre 2, entre 3, entre 4, ¿no es cierto? Pero es mucho mejor descomponer en sus factores primos. Descomponemos de 2, 3, 4 en sus factores primos. Se puede sacar mitad. Mitad de 2, 1, mitad de 4, 2. De 3 no podemos sacar mitad. Aún se puede de 2. Mitad de 2, 1. 3 es 3, 1 es 1. Finalmente sacamos la tercera parte. Tercera parte de 3, 1, 1 es 1, 1 es 1. Estos factores primos lo multiplicamos. 3 por 2, 6, 6 por 2, 12. Entonces el mínimo común denominador es 12. Aquí anotamos 12. Una vez que hemos hallado el mínimo común denominador, vamos dividiendo entre los denominadores y multiplicamos por el numerador. 12 dividido entre 2 es 6 y 6 por 3 es 18. Anotamos 18. Más 12 dividido entre 3, 4.
4 por 7 o 7 por 4, 28. Con la tercera fracción, 12 dividido entre 4 a 3, porque 3 por 4 es 12. 12 dividido entre 4 es 3. 3 por 5, 15. Muy bien. Ahora sumamos. Sumamos los numeradores. Primero las unidades. 5 más 8 es 13. 13 más 8 es 21. Anotamos el 1, llevamos 2. 2 más 1 es 3. 3 más 2, 5, más 1, 6. Entonces tendremos 61 sobre 12, que sería el resultado. De esta manera obtenemos entonces el resultado. Finalmente tenemos un tercer ejemplo. 2 enteros, 2 tercios, más 3 enteros, 1 octavo, más 5 enteros. Fíjense que aquí este 5 es un número entero y está sumando con los mixtos. ¿Qué hacemos? Los números mixtos reducimos a fracciones y el entero también vamos a colocar la unidad para que sea una fracción de la siguiente forma. En la primera fracción, 3 por 2, 6, más 2, 8. 8. Como denominador se mantiene 3. Ahora, con la segunda fracción, 8 por 3 o 3 por 8 es 24, más 1, 25. Sobre 8, el mismo denominador, más al entero 5, lo anotamos como denominador la unidad. Este número 1 no le afecta en nada al número 5, sigue siendo entero 5. Igual, una vez que hemos reducido en fracciones, buscamos su mínimo común denominador. El mayor es 8 y 8 entre 3 no se puede dividir. Entonces descomponemos en sus factores primos. Entonces aquí descomponemos en sus factores primos del 3, 8, 1. Mitades puedo sacar de 8. De 3 no hay mitades. Mitad de 8 es 4, 1 es 1. Aún puedo sacar mitades del 4. Anotamos 3, mitad de 4, 2, 1 es 1. Aún se puede sacar mitad de 2. Mitad de 2, 1, 1 es 1, 3 es 3. Finalmente la tercera parte. Tercera parte de 3, 1, 1 es 1, 1 es 1. Multiplicando estos factores primos nos da 3 por 2, 6, 6 por 2, 12, 12 por 2, 24. Entonces, 24 es el mínimo común denominador. Muchas veces esta tablita es de gran utilidad, porque ahí mismo están las divisiones, que no hay necesidad de estar acudiendo a otra hojita. Por ejemplo, 24 dividido entre 3, buscamos en la tablita de los factores primos el número 3, está aquí. Con un dedo lo tapamos
Y los números o factores que sobran son 2 por 2 por 2. Multiplicamos. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. O sea, 24 dividido entre 3 es 8. Y 8 por 8 es 64. Más, ahora con la siguiente fracción. 24 dividido entre 8. Entre los factores no hay 8, pero podemos hallar multiplicando el número 8. 2 por 2, 4 por 2, 8. O sea, tapamos los tres números y nos sobra 3. Entonces, 24 dividimos entre 8. 24 dividido entre 8, aquí entre los factores primos no hay el número 8, pero multiplicando podemos hallar. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Aquí en este caso sobra el factor 3. Entonces podemos decir 24 dividido entre 8 es 3. 3 por 8, 24, efectivamente. Y 3 multiplicamos por 25. 3 veces 25 nos daría 75. Más 24 dividido entre 1 es el mismo 24. Y 24 por 5 será 120. Ahora sumamos los numeradores. Primero sumamos las unidades. 0 más 5, 5. 5 más 4, 9. Anotamos 9, no llevamos nada. Ahora las decenas. 2 más 7, 9. 9 más 6, 15. 15. Anotamos 5. Llevamos 1. Aquí tengo las centenas. 1 más 1 que llevábamos, 2. Entonces, la fracción resultante sería 259 sobre 24 avos. Finalmente tenemos el ejemplo número 4. 5 enteros, 3 cuartos menos 3 enteros. Reducimos los mixtos. En este caso tenemos 4 por 5, 20. Más 3, 23. Como denominador tenemos el mismo denominador. Menos. A este 3 enteros lo anotamos como denominador la unidad. O sea, el número 1. Una vez que hemos reducido, buscamos su mínimo común denominador. Entre 4 y 1, el mayor es 4, y 4 se puede dividir exactamente entre 1. Entonces, 4 va a ser su mínimo común denominador. 4 dividido entre 4 es 1. 1 por 23 es 23. Menos 4 dividido entre 1 es 4. 4 por 3, 12. En este caso, en el numerador restamos. De 23 restamos 12. 3 menos 2, 1. 2 menos 1, 1. Entonces tenemos 11 cuartos como resultado. Con esto terminamos la lección de fracciones. Espero que haya sido entendido esta lección. Muchas gracias.